Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Mi nombre es Jesús Guerrero Cano y pues aquí estamos presentándoles una vez más una práctica nueva sobre Cisco Packet Tracer, donde ahora vamos a verificar y configurar lo que es una VPN IPsec, que es de sitio a sitio, eh, utilizando lo que son Access List. Y bueno, pues sin más por el momento, acompáñenme a realizar esta práctica. Bien, para iniciar con lo que es esta topología, esta configuración, tenemos lo que es una topología que ya viene preconfigurada, que nos ofrece la currícula de Cisco. Esta topología la van a poder encontrar en un link que les voy a dejar aquí en la descripción. Y pues para comenzar, colocamos nuestro nombre en el centro de la topología. Y comenzamos con la configuración. Aquí nos muestra, o aquí hay una serie de pasos en lo que nos muestra qué es lo que debemos ir haciendo para realizar esta configuración. Entonces, pues algunos de los objetivos es el verificar la conectividad de la red antes de aplicar y configurar lo que es el router 1 con una IP de sitio a sitio, una VPN de sitio a sitio con el router 3. Y pues aquí también nos muestra una pequeña descripción o una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Aquí nos dice que como tal en la topología se muestran tres routers. Lo que tenemos que hacer es configurar el router 1, el router 3, admitiendo una VPN IPsec que es de sitio a sitio. Y vamos a crear un túnel VPN IPsec para que desde el router 1 hacia el router 3 haya un túnel en el router 2. Y además que la IPsec proporciona una transmisión segura de información confidencial a través de redes desprotegidas como Internet. Y pues nos da una breve introducción de lo que es IPsec. También es la que actúa en la capa de red, protegiendo y autenticando los paquetes IP entre los dispositivos participantes o los pares de routers que influyen en este tráfico. Entonces aquí nos muestra unos los parámetros que tenemos que configurar en la fase 1 de lo que es ISA-KMP. Aquí nos muestran que vamos a utilizar eh, el método de distribución de claves, el algoritmo de cifrado, el algoritmo hash, el método de autentificación, el intercambio de llaves, el IKE SA de por vida, el del tiempo, y la clave ISA-KMP. Entonces aquí nos muestra, aquí nos desglosa lo que vamos a ir utilizando. Bien, después nos muestra lo que son los parámetros de la política de la fase 2, que como son el transformar el conjunto, el nombre del host, la dirección IP, la red que vamos a cifrar, el nombre del mapa criptográfico y cómo vamos a establecer lo que es la parte del SA. Y pues aquí también nos dice que los routers ya vienen preconfigurados con algunas contraseñas, algunos logins para poder ingresar a ellos. Bien, entonces comenzaremos con la tarea 1. La tarea 1 nos dice que vamos a configurar los parámetros IPsec en el router 1. Primero nos dice que hagamos una prueba de conectividad y hagamos un ping desde la PCA a la PCC. Bien, aquí como tal no se muestran los números, los nombres, entonces solo vamos a mover poco para que podamos tener una mejor visibilidad. Entonces nos dice que es de la PCA
Vamos a hacer un ping. Entramos al desktop, al escritorio. Nos vamos a la línea del comando, command prompt, y vamos a hacer un ping a la PCC, y la PCC tiene una IP 192.168.3.3. Hacemos ping y esperamos. Y el primer paquete se pierde en el tráfico, pero los demás llegan. Entonces el ping está correcto. Bien. Después, en el paso 2, nos dice que identifiquemos el tráfico interesante. Para esto, nos dice que configuremos una lista de acceso de número 110, que en este caso es extendida. Porque recordarán, en un video pasado les mencioné que a partir de la 100 a la 199 son listas de acceso extendidas. Estas la vamos a utilizar para identificar el tráfico de la red de área local, en lo que es el router 1 y que va hacia el router 3. Este tráfico activará la implementación de lo que es la VPN ISEC, y siempre y cuando haya tráfico entre las LAN del R1 y a R3. El resto del tráfico procedente de la LAN no se debe descifrar, y debemos de aplicar también la denegación implícita de todo lo que no es necesario configurar en una declaración con el deny any, o sea, denegar cualquier cosa. Bien, entonces para esto nos dice que lo vamos a hacer en el router 1 y el router 3, porque van del router 1 al router 3 la red de área local. Entonces para esto vamos a entrar al router 1, a la línea de comandos. Nos pide una contraseña, que es la que tenemos acá arriba, que es Cisco Compass Enable Cisco en Pass. Listo. Secure Terminal. Entramos al modo de configuración global y entonces vamos a crear nuestra lista de acceso. Para esto utilizamos el comando access-list, y ahora nos pide el número de la lista. Nos dice que es el número 110. Entonces 110. Y nos dice que vamos a permitir el tráfico del R1 al R3. Entonces para esto le vamos a decir que permita de la IP, que en este caso es el tráfico es el tráfico del router 1, que es esta área como tal. Entonces para esto decimos 192.168.1.0, que es nuestra como tal la IP de nuestra red, y después colocamos qué es lo que sigue y nos pide lo que es la wildcard. En este caso lo que es la wildcard sería 0.0.0.255, porque en nuestra IP tenemos una máscara diagonal 24 donde solamente nos quedan 8 bits disponibles. De esos 8 bits disponibles es como si tuviéramos los 255 ocupados. Entonces damos enter. Ok. Y nos dice que está incompleto porque nos hace falta que le digamos hacia dónde va este tráfico. Entonces la red que va a este tráfico es a las 192.168.3.0. Entonces para esto aplicamos 192.168.3.0 con su respectiva wildcard. 0.0.0.255. Aquí me equivoqué. 255 y damos enter.
Como tal ya tenemos nuestra lista creada, pero esto solamente es en el router 1. Entonces ahora la vamos a crear en el router 3, pero al contrario, ahora en lugar de que se envíe, bueno, primero vamos a Cisco enable Cisco. Entramos al modo de configuración global y creamos nuestra access list. Ahora la access list debe de ir desde la red del router 3 hacia la red del router 1. Entonces, para esto le vamos a decir: créame una lista de acceso, access list, el número 110, que me permita desde la IP 192.168.3.0 con su respectiva wildcard 255 hacia lo que es el router, la red 192.168.1.0 con su respectiva wildcard 255 y damos enter, y ya como tal las tenemos creadas en ambos routers. Bien, ahora el paso 3 nos dice que configuremos lo que son las propiedades de la fase 1 de lo que es ISAKMP en el router 1. Para esto vamos a utilizar algunas propiedades que son de la política criptográfica, y ISAKMP con número 10 en el router 1 junto con la clave criptográfica compartida que nos da, que es VPN PA55, y pues que nos dice que nos guiemos por medio de la tabla y de la tabla que se encuentra acá arriba para ir siguiendo los pasos. Bien, entonces primero lo que debemos hacer es en el router 1, para hacer lo que nos pide, vamos a utilizar lo que es el comando crypto ISAKMP police, y como tal esta después nos pide lo que es una prioridad que se va a utilizar para ordenar la aplicación de las políticas de encriptación en caso de que existan más. Es decir, aquí nos brindan de lo que es del 1 hasta el 10.000 las prioridades, y a nosotros nos menciona que nuestra prioridad debe de ser prioridad 10. Entonces nuestra prioridad va a ser 10, que con este comando es el cómo configuramos lo que es la política criptográfica, es decir, cripto de ISAKMP police. Estamos diciendo: créame una política criptográfica de ISAKMP 10 con una prioridad 10. Entonces le damos enter. Seguido de esto nos introduce a lo que es esta política, y a esta política nosotros le debemos de dar un esquema descifrado. En este caso nos dice que el esquema descifrado aquí en la parte de arriba va a ser lo que es AES. Entonces para esto utilizamos el comando encryption AES y damos enter. Pero también nos dice que vamos a utilizar lo que es el hash SHA. Entonces para esto utilizamos también el comando hash SHA y damos enter. Entonces ahora lo que debemos hacer es especificar que esta es una clave compartida. Para esto utilizamos el comando authentication
pre-char y listo. Y ahora le tenemos que decir a qué grupo es el que va esa política de seguridad. Esa política de criptografía. Entonces, para esto utilizamos el comando group y en este caso verificando nos dice que es el group 2. Sí, es para el group 2. Entonces le decimos group 2. Y ahora nos pide lo que es un tiempo de vida que le vamos a brindar a esa política. Y para esto va a ser de por vida. Y utilizamos el comando lifetime. Y pues después nos pide que le digamos qué tanto tiempo de vida en segundos va a estar esta política. Entonces, como va a ser por siempre, le decimos que 86.400 y damos enter. Y pues salimos porque ya hemos terminado de configurar esta parte. Y ahora, ¿qué más es lo que nos falta? Aquí nos dice que debemos de aplicar una clave criptográfica compartida que es la VPN PA55. Para esto nosotros vamos a utilizar el comando crypto y saca mp y le vamos a dar el nombre, bueno, no como tal el nombre, sino la clave de cifrado, que como nos menciona es VPN PA55. Y esta va dirigida hacia una dirección IP. Entonces, ¿a dónde va dirigida nuestra dirección IP? Nuestra dirección IP va dirigida hacia el tráfico de entrada del router 3, que como tal, revisando, si revisamos la configuración, en la serial que tiene conectada, tiene lo que es la dirección IP 10.2.2.2. Entonces, para esto, en el router 1, le decimos que va a ser hacia una dirección con el número 10.2.2.2 y damos enter. Aquí, ok. Yo aquí le estoy diciendo que por medio de lo que es ISAKMP me debe de crear una llave, pero aquí me faltó señalar que, o sea, la key, la llave que va a ser VPN PA55 hacia la dirección tal. Damos enter y listo. Ahora después el paso 4 nos dice que vamos a configurar las propiedades de lo que es la fase 2 del ISAKMP en el router 1. Para esto vamos a utilizar el conjunto de transformación de lo que es VPN-set para usar lo que es los protocolos de los protocolos, las claves de encriptación ESP-3D y ESP-SHA-HMAC. Después nos dice que vamos a crear también lo que es un mapa de cifrado con el nombre VPN-map que une todos los parámetros de la fase 2 y utilizando lo que es la secuencia 10, identificándolo con el mapa IPsec y ISAKMP. Bien, entonces para esto en nuestro router 1 vamos a utilizar el comando crypto IPsec transform-set y nos dice
que aquí preguntamos qué es lo que sigue. Entonces nos dice con qué palabra lo vamos a transformar. Entonces para esto ahí nos dice que vamos a utilizar lo que es bpn-set. Seguido de esto nos muestra lo que son los modos de transformación que vamos a utilizar, y aquí nos especifica que vamos a utilizar lo que es el ESP-3Ds y el ESP-SHA-HMAC. Entonces aquí este comando es un parámetro de configuración cifrada. Esto lo que hace es que intercambia o negocia entre los routers para formar asociaciones de seguridad. Entonces damos enter. Una vez hecho esto, tenemos que crear un mapa. Como nos menciona, que creemos un mapa criptográfico y con la palabra VPN-map. Para esto utilizamos el comando crypto-map. Preguntamos qué es lo que sigue, nos pide la palabra que es VPN-map. Preguntamos nuevamente qué es lo que sigue y nos dice que qué secuencia es la que vamos a utilizar, o especificar un cliente como tal o una configuración de ISA-KMP. En este caso vamos a utilizar, como nos menciona, que utilicemos un número 10, entonces será 10, y también vamos a utilizar lo que es el comando IPsec-ISA-KMP. Damos enter. Y pues ahí nos menciona alguna nota donde dice que esta es una nueva mapa de criptografía y que se hará válido solamente con la lista de acceso. Entonces ahora ese mapa que acabamos de crear debemos hacerlo coincidir con lo que es nuestra lista de acceso que creamos. Para esto utilizamos el comando match address, hazme coincidir con esta dirección address, y como tal es con nuestra lista de acceso, y si recordarán nuestra lista de acceso es la número 110, entonces colocamos su lista de acceso 110 y damos enter. Después vamos a establecer lo que son el par de direcciones con las que va a estar trabajando, y para esto tenemos lo que es la dirección de salida. Si vemos en el router, aquí tenemos una 10.1.1.2 y en el router 3 tenemos una dirección de salida 10.2.2.2. Entonces vamos a hacerlo coincidir con esas dos redes. Para esto utilizamos el comando set peer, que será la 10.2.2.2 del router 3. Y vamos a agregar también set peer la 10.1.1.2, que es la del router 1. Y ahora esta configuración que acabamos de crear la debemos de asignar al grupo que creamos anteriormente. Entonces para esto le decimos set transform -set hacia la que acabamos de crear, que en este caso fue VPN-set. Entonces la hacemos coincidir VPN-set y damos enter. Y como tal hemos terminado de configurar lo que no es nuestro mapa y salimos. Exit. Bien, ahora en el paso 5 nos dice que debemos de configurar el mapa criptográfico en la interfaz de salida.
que en nuestro caso la interfaz de salida de nuestro router es la serial 0, diagonal 0, diagonal 0. Entonces, para esto, aquí nos dice que vamos a vincular lo que es el mapa criptográfico a la interfaz de salida. Bien, para hacer esto, ingresamos primeramente a nuestra interfaz, interface S0, diagonal 0, diagonal 0. Entramos y para asignarlo necesitamos o utilizamos el comando crypto map, que es nuestro mapa de criptografía que creamos, que se llama VPN-map, y damos enter y nos dice que está habilitado. Después, en la tarea 2 nos da otra serie de pasos, y en esta lo que vamos a hacer es configurar los parámetros del IPC, pero ahora lo que es en el router 3. Y pues nos dice que configuremos también lo que es una access list, una lista de acceso de número 110, identificando el tráfico de la red de área local del router 3, a lo que es la red de área local en el router 1. Y después el paso 2 nos dice que configuremos las propiedades de la fase 1 de lo que es el ISA-KMP en el router 3, y configurar lo que son las propiedades de una política de criptografía que es la ISA-KMP10 del router 3, junto con nuestra clave criptográfica compartida. Es decir, todo lo que acabamos de hacer anteriormente lo vamos a hacer en el router 3. Bien, entonces ingresamos a nuestro router 3. Decimos Cisco Compass Enable Cisco Compass. Entramos al modo de configuración global. Una vez estando dentro, como ya nosotros creamos nuestra access list anteriormente, aquí se nota que creamos nuestra access list. Entonces ahora solamente lo que le debemos de decir es utilizar la prioridad de nuestra política. Entonces para esto el comando que utilizamos es crypto ISA-KMP espacio police, que es nuestra política police, y le vamos a decir qué prioridad se va a utilizar, y pues aquí nos dice que la prioridad es 10, entonces va a ser 10. Entramos y de igual manera en el router anterior nos pedía lo que es el algoritmo de encriptación. Entonces nuestro algoritmo de encriptación va a ser lo que es el AES. Entonces para eso utilizamos el comando encryption AES y damos enter. Una vez hecho esto, que le acabamos de asignar el esquema de cifrado, le vamos a especificar que es una clave compartida. Entonces vamos a utilizar el comando authentication pre-share, que decirle que es una clave compartida previamente. Y ahora lo debemos de asignar a un grupo como tal. El grupo, como en el router anterior, el grupo es el 2, group 2. Damos enter y el tiempo de vida que le vamos a otorgar es de 86.400, que si recordarán, aquí les muestra, si preguntamos, aquí puede ser desde 1 minuto hasta 86.400 segundos. Entonces en nuestro caso es 86.400 segundos. Damos enter y ahora salimos posterior y le debemos de agregar lo que es la clave compartida de manera cifrada. Para esto
aquí nos decía aquí que la clave es VPN PA55. Entonces, para esto utilizamos el comando crypto y saca mp, decirle que vamos a querer una llave que es VPN PA55 hacia la dirección address que es la de nuestro la del router el router 1, que es el tráfico de entrada, que como tal de la serial que tiene conectada, que es la 00, es la 10.1.1.2 su dirección IP. Entonces decimos 10.1.1.2 y damos enter. Después el paso 3 nos menciona que configuremos las propiedades de lo que es la fase 2, porque pues tenemos lo que son dos fases. En este caso el router 1 funge como la fase 1 y el router 3 como la fase 2. Entonces, como esto es como lo hicimos en el router 1, vamos a crear el conjunto de transformación VPN-set. Vamos a usar lo que es SPE3DES y SPSHA HMAC, y que vamos a crear de igual manera un mapa descifrado que es VPN map, que utilice todos los parámetros de lo que es la fase 2 y utilizar el número de secuencia 10, y así como identificar en el mapa que es IPsec-ISAKMP. Entonces, para esto, como lo hicimos anteriormente, vamos a utilizar el comando crypto IPsec, le vamos a decir transform-set, y ahora nos pide la palabra con la que vamos a transformar. Entonces ahí nos dice que debe de ser VPN-set, y pues después nos pide cuáles son los que vamos a utilizar, y como tal nosotros vamos a utilizar lo que es el SP-3, que le podemos dar tabulador para que nos complete, y de igual manera vamos a utilizar lo que es SP-SHA y lo podemos completar con el tabulador. Y pues como tal, como lo mencioné, este es un parámetro de configuración cifrada. Esto lo que hace es que intercambian o negocian lo que son los routers para formar una asociación entre seguridad. Entonces damos enter, y ahora vamos a utilizar un mecanismo para asociar lo que es la lista de acceso y los parámetros IPsec que acabamos de hacer, y para esto utilizamos el comando crypto map, que es nuestro mapa, y nuestro mapa se va a llamar, o el nombre que vamos a asignarles, VPN-set VPN-map y nos dice que una secuencia de número 10 y también vamos a utilizar lo que es IPsec-ISAKMP. Entonces damos enter, y ahora debemos hacer coincidir esta configuración que acabamos de crear con lo que es nuestra lista de acceso. Entonces nuestra lista de acceso, si recordarán, es la 110, y para hacerla coincidir utilizamos el comando match address y colocamos nuestra lista
de nuestro número de lista de control de acceso, que es la 110. Damos enter y ahora vamos a establecer el par de direcciones. Como anteriormente lo hicimos, utilizamos el comando set peer y agregamos las direcciones IP de salida de cada router. En este caso era la 10.1, 10.1.1.2, que es la del router 1. Damos enter y le debemos agregar también la propia del router 3 con el comando set peer, y la propia es 10.2.2.2. entonces damos enter y ahora debemos de asignar la configuración que acabamos de crear al grupo anterior, al grupo que también tenemos creado. Entonces para esto utilizamos el comando set transform -set y nos pide la palabra con la que identificamos. En este caso es VPN-set y damos enter. Salimos y listo. Ahora nos dice que vamos a configurar lo que es el mapa criptográfico y lo vamos a asignar a lo que es nuestra interfaz de salida. Nuestra interfaz de salida de nuestro router 3 es la serial 0, diagonal 0, diagonal 1. Entonces entramos a nuestra interfaz C0, S0, diagonal 0, diagonal 1. Entramos a la interfaz y con el comando crypto map la vamos a asignar. Pero ¿qué es lo que vamos a asignar? La que acabamos de crear, el mapa que acabamos de crear con el nombre que le dimos, VPN-map. Entonces va a ser VPN-map y damos enter. Bien, una vez hecho esto, nos dice que verifiquemos lo que es la VPN IPsec. Y pues para esto debemos de verificar que haya tráfico de forma interesante en un túnel de prioridad. Y nos dice que utilicemos el comando show crypto IPsec en el router 1 y que verifiquemos el número de paquetes que están encapsulados, cifrados o descifrados y que se establece en 0. Para esto nos vamos a nuestro router 1, entramos Cisco enable Cisco en. Entonces desde aquí podemos ejecutar nuestro comando, que es show crypto IPsec SA. Entonces le damos enter y si observamos aquí los paquetes encapsulados que nos muestran, o los paquetes encriptados, por default nos los muestra en 0, porque ahorita no hay tráfico de forma interesante. Y ahora nos dice que creemos tráfico interesante. Vamos a hacer lo que es un ping de la PCA a la PCC. Vamos a la PCA y aquí tenemos que habíamos hecho el comando anteriormente y ejecutamos el ping. Una vez ejecutado el ping, nos dice que verifiquemos el tráfico interesante. Para esto regresamos a nuestro router 1 y volvemos a emitir el mismo comando. Y si pueden observar ahora, los paquetes que han sido encapsulados y que se han desencapsulado, por decirlo así, y que se han encriptado y desencriptado son 3.
Y si podemos observar en nuestra PCA que acabamos de hacer el ping, tenemos lo que son 3 paquetes que fueron enviados. Después nos dice que creemos un tráfico que no sea interesante desde la PCA. Vamos a hacer un ping de la PCA a la PCB. Entonces la PCB entramos y la PCB tiene una dirección IP. Aquí decimos ping 192.168.2.3. Damos enter y otra vez utilizando el mismo comando vamos a verificar el tráfico. Vamos a nuestro router 1, emitimos nuevamente nuestro comando y como tal nos dice los paquetes que han sido encapsulados, que son 3, pero si verificamos en la PCA, aquí PCB es 192.168.2.3. ok. Y nos dice que como tal la cantidad de, bueno, como vemos aquí en el router 1, como tal la cantidad de paquetes no ha cambiado, pero estamos verificando que el tráfico poco interesante no se encuentre de forma encriptada. Y como tal, pues nuestro tráfico no se encuentra de forma encriptada. Entonces, pues ya por último nos dice que verifiquemos que hemos completado el 100% de nuestra actividad y como tal aquí lo tenemos completado el 100%. Verificamos los resultados. Vamos a nuestros ítems y vemos que los completamos correctamente. Cerramos esta parte. Y como tal hemos terminado de configurar lo que es una VPN IPsec de sitio a sitio. Bien, pues gracias por prestar atención a esta práctica que realizamos siguiendo con la temática de la parte de la seguridad, que ahora es por medio de VPN, utilizar lo que son túneles para poder accesar a diferentes redes de área local. Y pues sin más por el momento, gracias por su atención y que tengan un buen día. Y espero esta práctica les sirva de mucha ayuda en posteriores prácticas que podamos realizar.